Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Santo Debo Ser, en el cual compartimos temas de espiritualidad católica y que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana con material que les permite a ustedes conocer mejor cómo vivir nuestra fe católica. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. También tenemos otros dos canales que les pueden ser de utilidad en cuanto al contenido litúrgico, nuestro canal Misterio de Fe, y en el contenido apologético, doctrinal, bíblico, pueden ver los videos y el contenido que tenemos dispuesto para ustedes en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. De igual modo, en Facebook contamos con una página, @WalterFajardo20, que ustedes pueden también seguir, y en la cual encontrarán algunos contenidos de utilidad en su proceso formativo. De cada uno de estos canales y de nuestra página encontrarán los enlaces, las ligas en la descripción de los videos. Vamos pues a comenzar nuestra formación del día de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, justo, bueno y misericordioso, te damos gracias, te bendecimos porque nos permites entrar en tu presencia santa para vivir este momento de formación, de crecimiento, de conocimiento. Imploramos, Señor, tu auxilio y las luces de tu Santo Espíritu para comprender convenientemente lo que aquí se nos expone y llevarlo luego a consideración y a la práctica en nuestra vida de fe personal, familiar y comunitaria. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, los de San José, los de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para vivir coherentemente el Evangelio que tu Hijo nos ha predicado. Te lo pedimos todo esto, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, sean nuevamente bienvenidos a estas transmisiones en las cuales estamos dedicando esta sección del canal a la profundización de contenidos que para nuestra fe católica son importantes tocar, sobre todo estos contenidos relativos al pentecostalismo, movimiento protestante que nacido en el protestantismo, que se ha ido también metiendo poco a poco en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestra fe católica. Y por la gracia de Dios, pues contamos nuevamente con Fray Claudio Calderón, a quien le damos la bienvenida en esta noche. Él está con nosotros para continuar compartiendo estos temas, esta información que nos ayuda a profundizar también los matices de la intromisión de esta corriente dentro de nuestra iglesia y sobre todo las heridas profundas que crea en el seno de la comunión eclesial. Hemos puesto ya en repetidas ocasiones como
una analogía de esta corriente entrando en la iglesia, el virus, ¿verdad? El virus, la imagen del virus, que en el contexto de esta pandemia pues resulta todavía más llamativa y más clara. Decíamos que esta corriente es como un virus que ha entrado en la iglesia y que va mutando poco a poco nuestra forma de vivir la fe católica, nuestras expresiones católicas, nuestra identidad católica, y que esto va haciendo mella en la forma en cómo debemos vivir la auténtica fe. Hemos ido haciendo todo un recorrido que nos ha permitido comprender cuál es el origen histórico de este movimiento, los cambios que ha tenido en la historia también este movimiento, hablando sobre las tres olas del pentecostalismo. También hemos abordado los textos que ocupan estos movimientos para dar razones o fundamentos a sus praxis respecto al Espíritu Santo. Hablamos del texto de la efusión del Espíritu Santo en San Juan y en los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. También comenzábamos a hablar un poco sobre un movimiento en específico en el que queremos poner nuestra atención. Es una fundación colombiana y hemos dicho que este movimiento lo hemos elegido con especial interés porque todas sus doctrinas, sus enseñanzas están permeando hasta nuestra iglesia en todo el continente de América de una forma nociva. Se le ha dado demasiado reconocimiento, se han vuelto sus doctrinas muy populares y muchas de ellas contienen verdaderas herejías. Entonces, en el curso pasado comenzamos a abordar ya estas temáticas, pero quiero cederle la palabra a Fray Claudio para que él pues continúe el enlace de estos contenidos con lo que vamos a abordar el día de hoy, donde nos vamos a centrar sobre todo en una forma de ver al demonio que tiene este grupo, que es realmente una demonología muy exuberante, muy a su manera, muy a su modo, y que tenemos que conocer para advertir el peligro que está presente en este tipo de doctrinas. Buenas noches, Fray Claudio, bienvenido nuevamente. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a lo largo del continente americano, porque tenemos gente desde Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, no sé qué otros países, pero mucha gente que está siguiendo estos videos y que ahí van a quedar también publicados para la instrucción y profundización. Como bien decía el hermano Walter, entonces estamos hablando del virus del pentecostalismo, el virus que se metió en la iglesia y que, como bien dijo el hermano Walter, está mutando. Entonces hoy vamos a meternos en cosas más pesadas. Las veces pasadas habíamos hablado como de herejías estructurales, pero ahora vamos a ver ya rocas heréticas concretas y pesadas. Ya herejías con mayúscula, inclusive que han sido condenadas por concilios y que han sido fijadas como doctrina. Entonces, aquí ya no hay margen de interpretación. Como siempre decimos, que todo lo que decimos aquí va a estar basado en el depósito de la fe, en la Sagrada Escritura, en la Santa Tradición y en el Magisterio. Y hoy vamos a ver ya errores de alto nivel, de alta gama, que ha cometido esta fundación colombiana con su fundador, el falso profeta de Colombia o el falso Padre Pío, porque también soberbiamente se ha autodenominado el Padre Pío de Colombia. Triste y terrible, especialmente para los que somos franciscanos y yo que soy capuchino. Esto me llena de indignación. Nada tiene que ver este señor con el Padre Pío de Pietrelcina. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Te parece, Walter? Claro que sí, Fray. Es importante que vayamos ya profundizando estos contenidos. Ustedes ya, los que van siguiendo el curso, tienen sus apuntes, sus anotaciones y poco a poco van viendo la sistematización pues, de la información que aquí les presentamos. Vayan ahí haciendo siempre sus anotaciones de cualquier duda o sugerencia que quieran hacernos y vayan viéndose a lo largo de la ponencia, se van respondiendo alguna de estas interrogantes y si no, pues recuerden que siempre se les va dando la pauta para que hagan sus debidas intervenciones.
Cuando hagan intervenciones, eso sí, que sean cortas y concisas, ¿verdad? No es pedantería, pero acuérdense que somos nosotros los que estamos llevando adelante la explicación. Entonces, no les podemos dar 10, 15 minutos para que usted explique lo que quiere hablar. Entonces, participaciones cortas y preguntas cortas que nos permitan a nosotros profundizar y contestar lo que ustedes quieren que contestemos. Ahora, también aclaramos que estamos explicando doctrinas y que nadie se vaya a sentir atacado en su persona. Siempre repetimos que el amor ante todo, amamos a todos, a los que están a favor de Cristo y hasta a los que están en contra de Cristo, porque así nos lo enseñó nuestro maestro. Entonces, si alguien se siente un poco herido por las verdades que vamos a ir diciendo, que ya hemos dicho, que no se sienta ofendido. El afán nuestro es que usted crezca, que usted ilumine su mente, que usted se catolicice, se haga católico al 100%, ojalá, y todos tenemos que hacer una labor de depuración y de purificación de nuestra fe, porque siempre hemos tenido integrados elementos que no son y no pertenecen a nuestra fe católica. Entonces, que nadie se vaya a sentir herido. Vamos a hablar de ideas, no de personas, aunque de repente mencionaremos a personajes de la actualidad y también del pasado. Walter, ¿te acuerdas lo que hablábamos la vez pasada? Que era la autorreferencialidad y el primado de la revelación privada. Sí, exactamente. Estos temas, como los que está mencionando Fray ahorita, que vimos la vez pasada, nos ubicaban ya en la manera en que estas personas pertenecientes a la Fundación Colombiana pues van teniendo como punto de referencia no al depósito de la fe, que ya se nos presentaba, que es la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición Divino-Apostólica y el Magisterio como auténtico intérprete del mismo, sino que distorsionan los contenidos de la revelación, tomando a conveniencia los datos que les parecen oportunos y presentándolo desde una perspectiva muy subjetiva de la agrupación, donde pues estos hermanos, haciendo referencia a las propias revelaciones que ellos dicen tener, ¿verdad? Revelaciones que no consta la sobrenaturalidad de las mismas, ellos exponen su doctrina, exponen su manera de actuar en base pues a estas supuestas revelaciones que han tenido. Y desgraciadamente, una de las cosas que mirábamos que era un peligro gravísimo era lo que nos exponía Fray Claudio bajo el término de vaniloquios, ¿verdad? Estos diálogos banales, superfluos, que se dan con los demonios mediante de las supuestas oraciones de liberación o exorcismo que practican estos individuos, donde en esos diálogos sacan información a los demonios, a los condenados, a los muertos, a brujos y a no sé cuántos más gentes, para desde ahí pues reafirmar las doctrinas que ellos exponen, ya cayendo en un tipo de práctica donde son ellos prácticamente mediums, donde prestan, llegan hasta prestar bajo un supuesto carisma su propio cuerpo, su propia voz a los demonios o a estos otros entes para que se manifiesten y hablen, cosa que es una práctica prohibida por la Iglesia y que trae sus graves consecuencias. Mínimo, decía Fray Claudio, una infestación. Mínimo, como máximo, pues se pueden exponer a una posesión demoníaca y esto ya estaríamos hablando de cosas muy graves. En pocas palabras, esto era algo de lo que nos compartía Fray el curso pasado. Correcto. Entonces, la revelación privada es la fuente, entre comillas, de la que ellos parten. Entonces cambian el depósito de la fe por la revelación privada. Y esto es un error estructural garrafal. ¿Por qué? Porque si la fuente está podrida, el agua que brota de la fuente, imagínense cómo estará. Y obviamente está la autorreferencialidad, porque la mayoría de las cosas se basan en las revelaciones privadas del falso profeta colombiano y de su círculo de confianza, porque toda estructura sectaria construye alrededor del líder principal subcírculos. Entonces, entre más cerca y más confianza usted tenga, pues va a ser tomado más en cuenta. Entre menos, ahí se empieza a hacer una pirámide de círculos cada vez
más amplios, hasta llegar al fiel, el que solo participa de las actividades, pero no tiene ni voz, ni voto, ni injerencia. Entonces, a partir de estas revelaciones privadas y especialmente de los vaniloquios, de estos diálogos con los demonios, con las almas de condenados, entonces ellos han construido un corpus, un cuerpo de doctrina. Pero aquí ya vemos algo típicamente sectario. Entonces ya no siguen el depósito de la fe, sino tienen un, entre comillas, guacalito, ¿verdad? Ya no es depósito de verdades propias, un corpus personal o un corpus de la secta. Entonces van coleccionando prácticas, doctrinas y van haciendo su propio credo. Pero ya no es esto el credo católico, ya no es el símbolo de la fe, ya no es el depósito de la fe. Todavía, Ojo con esto, porque recuerden que no estamos hablando de un movimiento sectario extra de la iglesia, por fuera de la iglesia. Estamos hablando de un movimiento que está dentro de la iglesia, se presenta como católico, pero cuyas prácticas y doctrinas son desviadas. Eso no lo olvidemos, por más favor. bien, Walter, esto para mí es más peligroso, porque si estuviera ya fuera de la iglesia lo veríamos claro, pero Clarísimo. usa la estrategia de mimetismo. Mimetismo es todas estas estrategias que usan muchos animalitos en la naturaleza para camuflarse con el ambiente. Entonces ellos, por eso se llama enmascaramiento, era filantrópico, bueno, porque hacen muchas obras sociales. Entonces disfrazan todo de caridad y hacen mucha caridad. Pero también hay enmascaramiento mariano, porque le pintan un barniz mariano al movimiento. Y obviamente, como María es uno de los elementos que históricamente más nos ha separado del protestantismo, entonces, y yo soy un nuevo movimiento mariano, ¿quién va a echar, quién se va a dar cuenta que yo no soy católico? Porque estoy promocionando a María. También un enmascaramiento litúrgico. Ya lo hablábamos la vez pasada, que tienen dos niveles de acción, uno externo, público, entonces ahí sí se presentan como católicos y no predican nada controversial, y otro a puerta cerrada, típico de las sectas, esotérico, a puerta cerrada. Y también todo litúrgicamente es igual a la Iglesia Católica y dicen que son católicos, pero ya el virus pentecostalista los ha mutado tanto que lo dije desde el primer día y lo vuelvo a repetir, esta falsa fundación colombiana es 80% pentecostal y solo 20% católico. Es decir, ya están más afuera que dentro. Y como viven autónomamente, sin obediencia, en desobediencia total, o sea, aquí hay otro asunto que hablar, y es que los presuntos carismas que dice tener el falso profeta colombiano hacen que él mismo se ubique por encima de la jerarquía eclesiástica. Entonces a nadie obedece. ¿Por qué? Porque Dios me habla a mí y Dios me puso una misión especial que no tiene que ver nada con la iglesia. Entonces, Recordemos que usted mismo está fundando una iglesia aparte. ¿Eh? Recordemos que usted mismo ha hecho notar esto, ¿verdad? Respecto a los carismas. Los carismas tienen que ser discernidos en la iglesia, porque Dios los da para el bien del cuerpo eclesial, para el bien de la comunidad. No es para únicamente un bien personal del individuo que los recibe, ¿no? Ni siquiera son signos de santidad. Y este sujeto se presenta a sí mismo como la última voz, como el último juez que puede decir qué carisma es auténtico, qué no, si los que él tiene o no son auténticos. Y esto va contrario a los documentos de la iglesia que hablan sobre los carismas y cómo deben ser discernidos. El mismo Concilio Vaticano II ya habló de los carismas y también recordó que es el magisterio quien tiene la última palabra respecto a la autenticidad de los mismos. De hecho, este mismo fenómeno, esta tensión entre el carisma y la jerarquía, se vivió en las comunidades que atendió San Pablo. Y aquí tenemos la carta a los Corintios, que los Corintios era una comunidad griega influenciada fuertemente por el movimiento gnóstico, específicamente los gnósticos docetistas, y que ellos se consideraban a sí mismos llenos de carismas y se llamaban a sí mismos los neumaticoi, es decir, los espirituales.
Entonces decían que Dios les había dado un montón de carismas espirituales y que ellos estaban por encima de los apóstoles de Jesucristo. Y San Pablo, toda la carta a los Corintios es más bien una defensa. O sea, no niega que existan carismas, existen carismas, pero los pone en jerarquía y les dice y les aclara, primero están los carismas jerárquicos. Y los que tienen carismas jerárquicos son los que están llamados a discernir los otros carismas menores. Y no solo discernirlos, sino que administrarlos. ¿Por qué? Porque ya nos explica San Pablo, como bien dijo el hermano Walter, la naturaleza del carisma. El carisma es en función siempre de la edificación de iglesia. Y si algo no está edificando iglesia, más bien le está destruyendo, aquí hay que cuestionar, ¿es un verdadero carisma o es un pseudo carisma? Acuérdense, y esto hay que decirlo, que Luzbel, Satanás, el príncipe de la oscuridad, tiene también la estrategia de vez en cuando, lo he visto bastante común, de darle a las personas pseudo carismas, es decir, cosas extraordinarias que en apariencia parecen ser, pero que no son, y que son estrategias para de pesca, como nosotros cuando vamos a pescar, le ponemos al pescado algo que le guste. Bueno, en persona que tenga gula espiritual y que anda buscando carisma, entonces, ¿qué le pone el pescador del mal? ¿Verdad? También una carnada, algo atrayente, y después jala la cuerda y ya uno queda ensartado en su trampa. Dentro de estos carismas anómalos que se presentan en la agrupación que estamos mencionando, pues una de las cosas que ya mirábamos en los vaniloquios era no solo que hablan con los demonios, sino que ahora dentro de estos carismas tienen la pretensión de absolver a los demonios. Entonces entraremos hoy a hablar sobre esta temática de la forma en cómo conciben ellos la demonología desde su propia perspectiva y cómo es realmente la demonología católica. Aquí, me disculpa, Fray, pero quiero resaltar esto. Recuerden que Fray es experto en esta materia, ha estudiado demonología, ejerce como exorcista y pues en este sentido podemos decir es una autoridad competente para hablarnos en esta materia y que nos ayuda a comprender cómo debemos entender desde nuestra óptica católica el asunto de la demonología. Ok, acordémonos desde nuestra óptica que el misterio del mal tiene tres fuentes desde la doctrina católica y son el mundo, la carne y el demonio. El principal la principal de las fuentes es la carne, es decir, somos nosotros mismos y el mal uso de nuestra libertad, los que provocamos la mayoría de los males que nos aquejan. Entonces, siempre que tengamos males, el primer examen de discernimiento es examinar el uso de nuestra libertad. ¿He actuado bien? ¿He actuado mal? Conforme la moral y la recta razón, nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos nos fabricamos la mayoría de los males. En segundo lugar está el mundo, y el mundo es la sumatoria de los males individuales que tejen y crean estructuras de pecado. Y en esto yo creo que Latinoamérica está podrido de lo que se llama la corrupción. Instituciones corruptas. ¿Por qué? Porque todos los que las integramos, las instituciones, hemos pecado y seguimos pecando y seguimos promoviendo el pecado. A tal punto, hermano Walter, que a veces empezamos a ver el pecado como algo normal y la corrupción como algo normal. Por ejemplo, me salté un semáforo y en justicia me tienen que hacer una multa. Ah, pero la corrupción común tiene una práctica. ¿Cuál es esa práctica? Bueno, depende. Se pasan rápido la luz roja para que no me detengan, poner excusa o pagar la mordida, como decimos en Nicaragua. Pagar la mordida, debajo, la coima, dicen también. Al policía para que ya no me multe. Es un soborno. Y esto ya no lo veo mal. O voy a la tienda, a la pulpería, al supermercado, al mini super, como quiera que se le llame en cada país latinoamericano, y me dicen con o sin factura. Y si no me hacen factura, entonces evado el impuesto de ventas y entonces otra corrupción. Sí, hay diferentes maneras en que se está presentando el pecado en la vida de los hombres y que hoy hemos perdido esa sensibilidad en la visión para detectar
¿Dónde está ahí ese mal que hemos provocado nosotros mismos y las consecuencias que tiene? Exactamente. La tercera fuente entonces es el demonio y es el que menos males causa. La acción más corriente es la tentación ordinaria, que es esa sugestión constante que nos hace a cada uno personalizada, porque el mal nos ha estudiado y sabe por dónde estamos débiles, entonces nos tienta, pero la tentación es solo una sugestión para que nosotros caigamos en las cosas en las que estamos débiles. Y está el mal extraordinario, la tentación extraordinaria o la acción extraordinaria, que es, como lo dice el nombre, extraordinaria. Es decir, no es muy común, gracias a Dios, que son la posesión, la obsesión, la vejación, la infestación demoníaca, que ya son disturbios espirituales preternaturales. Entonces, esta es la óptica doctrinal sana. Las fuentes del mal son carne, mundo y demonio. Pero los neopentecostales dicen que no. Dicen que el mal es monocausado. Es decir, monos significa uno, una única causa. La única causa del mal es El el demonio. demonio. Entonces, repetimos, y lo vamos a repetir 1000 veces, fortalecido, prosperado y en victoria. Victoria. Frase típica Amén. del pentecostalismo. Fortalecido, ¿por qué? Porque el mal es el que me causa males físicos, la enfermedad. Entonces tengo que hacer oración de sanidad y si me hacen oración de sanidad estoy en fortaleza. Prosperado, ¿por qué? Porque el demonio es el que me causa que yo pierda el trabajo, que no me alcance la plata, que tenga deudas. Entonces tengo que hacer oración de prosperidad y si me hacen oración de prosperidad estoy prosperado. Prosperado. Y en victoria, porque el demonio también es el que me causa el pecado y todos los disturbios espirituales. Yo no soy el que peco, fue el diablo el que me empujó. Entonces me tienen que hacer oración de liberación para quedar en victoria, victoria sobre Satanás. Entonces ellos ven lo que se llama al mundo como dominado por los demonios. Esto se llama pandemonismo. Todo está poblado de demonios y la culpa del mal en la tierra la tienen los demonios. Los demonios nos tienen engañados y también son demonocentristas. ¿Por qué? Porque parece ser que le dan más importancia al demonio y es la única acción que según la fundación debe hacer el cristiano, porque todo lo que hacen lo que les queda de católicos está en función siempre del demonio. Son marianos, pero en función de el demonio y de la contribución de María para la liberación, la prosperidad y la sanidad, ¿verdad? En contra del demonio. Hacen misas, pero son misas de liberación o misas de sanación. Por cierto, Walter, hablemos de esto y es un tema polémico. ¿Existen las misas de liberación y las misas de sanación? Pues no, con el término que ellos le pretenden en cuanto a la fuerza cuasi mágica que le atribuyen a la misa, no, porque realmente toda misa sí aplica a nuestra alma el efecto de la gracia de Cristo que nos libera, que nos ayuda a vencer nuestros propios pecados, pero en la mentalidad de ellos, donde ponen a la misa como este medio cuasi mágico para alcanzar estos fines que mencionamos respecto al diablo, pues no. Le llaman misa de sanación, misa de liberación, etcétera. ¿Hay litúrgicamente, hermano Walter, algún formulario en la Iglesia Católica para misas de liberación y de sanación? Al contrario, de las congregaciones, ¿verdad?, de Roma, los dicasterios se han pronunciado en contra de esto y han dicho que taxativamente no existe lo que es la misa de sanación, ni misa de liberación, ni ninguna de esas praxis parecidas. Todas las misas son iguales. Y todas las misas, si hablamos de los efectos, tienen efectos de santificación, porque ante todo la misa es uno de los medios ordinarios de santificación, uno de los 7 medios. Sí. Ahora, la iglesia tiene otro sacramento para los enfermos que se llama unción de los enfermos. Y para los disturbios espirituales no tiene sacramentos, tiene un sacramental. ¿Cómo se llama ese sacramental? El exorcismo. El exorcismo. ¿Y quién puede hacer lícita y válidamente el exorcismo?
Los obispos o aquellos que han delegado los obispos, ¿verdad? Que tienen esta potestad, el sacerdote delegado por ellos. Sacerdote válidamente ordenado con nombramiento por escrito, según el canon 1172. Nadie más. De hecho, hay una carta para la Congregación de la Doctrina de la Fe, y esto lo viola esta falsa fundación colombiana, que dice que ningún grupo de laicos, ni siquiera dirigida por un sacerdote, puede abrogarse, ¿verdad? El expulsar demonios. Eso es otra cosa, ya lo habíamos mencionado. Este falso profeta colombiano se autonombró exorcista y él no ha sido nombrado exorcista por ningún obispo de las diferentes provincias eclesiásticas de Colombia, que tiene varias. Entonces son pandemonistas y demonocéntricos. Todo lo hace el demonio y todo está en función de la liberación, la sanidad y la prosperidad. Respecto a esto que menciona, donde este hombre se ha autoproclamado exorcista, porque hay algunos que dicen, bueno, es que tal vez tiene el carisma exorcístico. Bueno, si tuviera el carisma exorcístico como lo quieren presentar, habría que tener en cuenta que no llegan a él los endemoniados y se liberan con su oración y su presencia, no, sino que más bien él utiliza el ritual, las oraciones, la fórmula, y esto ya es competencia estrictamente de los exorcistas. Entonces no solo eso, no hay por dónde salvar lo que este hombre hace. No solo eso, Walter, en la iglesia hay tres tipos de carismas. Está el carisma gracia gratis dada, el carisma por institución y el carisma por autoapropiación. Y los tres tienen que ser discernidos y administrados por la iglesia. Entonces, por el hecho de que yo haya recibido un carisma, aunque sea real, no quiere decir que tengo autonomía y libertad para ejercerlo libremente. Tengo que someterlo siempre a la iglesia, para que la iglesia vea dónde lo coloca y dónde le da utilidad pastoral. Entonces, no es válida al decir que Dios me dio un carisma. Ahora, el tema que tocabas, acuérdense que el carisma exorcístico, que es por institución en este caso, es la iglesia la que instituye, conlleva una voluntad de expulsión y lo que hablábamos en algunas, hace algunas sesiones, que era la exusía, la autoridad. Entonces, lo básico y lo mínimo, lo esencial es la autoridad. Obviamente hay un ritual litúrgico oficial, pero no necesariamente los exorcistas usamos el ritual oficial. Entonces, hay exorcismos rituales y hay exorcismos no rituales, que el que tiene la exusía, la autoridad, porque es exorcista nombrado por la iglesia, puede hacer uso de las dos. Ahora, algunos se escudan en que como no usan el ritual, entonces lo que están haciendo no es exorcismo, sino una oración de liberación. Y esto es falso. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe dice que ninguna persona, ni sacerdote, ni laico, si no tiene el grado ministerial de exorcista, puede hacer oraciones imprecativas, es decir, oraciones donde se ordene. ¿Por qué? Porque para ordenar se necesita exusía, independientemente si use o no use el ritual. Entonces, este padre abusa en ambos sentidos. Usa el ritual. No hay por dónde rescatarle nada. Es que no hay por donde se le vea, está actuando mal. No hay por dónde. Usa el ritual y también hace exorcismos libres, no rituales. Y no solo eso, le dice a los laicos que usen también el exorcismo de León XIII, que también la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Asociación Internacional de Exorcistas lo ha dejado bien claro en su último manual que publicó, que se llama Líneas Guías para el Ministerio del Exorcismo. Por cierto, dentro de 10 días va a haber una formación para exorcistas allá en la Arquidiócesis Primada de México. Estoy alegre, ¿verdad? Porque estos temas se están extendiendo por América Latina. Vamos a ver ese manual. Yo voy a participar también en el curso. Bueno, está claro, ningún laico puede usar el exorcismo de León XIII. Es de uso reservado única y exclusivamente para presbíteros con el rango de exorcista. Tampoco ad usum privatum,
O sea, no se puede recitar privadamente. ¿Por qué? Porque si uno lee el exorcismo de León XIII, es un exorcismo por la iglesia. En ese contexto lo redactó el Papa León XIII. Entonces es un sacerdote con exusía pidiéndole a San Miguel que libere a la iglesia de todas las influencias del mal. Entonces, aunque yo lo haga solo, eso no quiere decir que sea privado. De hecho, un sacerdote, cuando reza solo, Walter, si hoy no pudiste rezar con la comunidad o con otros sacerdotes o seminaristas y vas a rezar a tu cuarto las vísperas o las completas, ¿estás rezando solo? Siempre es oración con la iglesia. Eso, nosotros no tenemos esa dimensión privada, porque todo acto que hacemos en nombre de la iglesia es acto público. Comunitario, público, eclesial. Ok, entonces así está el asunto con esta falsa fundación. Son Y entonces, pandemonistas. en medio de esta práctica pandemonista que lo lleva a, como decíamos el término, que no sé si existirá o lo creamos nosotros en el canal la vez pasada, a tener una tendencia también demonofóbica, que todo el demonio les causa miedo a la gente, le infunde terror y es necesario librar de este miedo a la gente. Empiezan ellos con sus prácticas heterodoxas de exorcismos masivos, oraciones de liberación masivos, traen gente, pero ya en el seno de lo privado, por los casos que hemos conocido, ellos realizan una práctica todavía que escala más. Ya no solo es liberar a una persona de la acción extraordinaria del demonio, sino que también escalan a perdonar al mismo demonio, liberándolo del hecho de ser un ángel caído, de un demonio, y retornándolo a su estado anterior de ángel puro. ¿Nos puede explicar un poco de qué va esto, Fray? Ok, no nos vamos a meter en la parte práctica, porque eso lo vamos a ver después cuando veamos la heteropraxis, es decir, las prácticas torcidas. Nos vamos a meter en la parte teológica, teórica, y vamos a meternos hoy en algo muy delicado que se llama la apocatástasis. Apocatástasis viene del verbo apocatisteimi, que está formado de tres palabras: apo, kata y el verbo ser, isteimi, que significa restaurar o reconstruir. Y está tomado de un texto, bueno, salen varios textos del Nuevo Testamento, pero el más importante lo tengo por aquí a mano. Vamos a ver. Es el de Hechos de los Apóstoles 3:19 en adelante. Voy a leerlo. Dice: arrepentíos pues y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os estaba predestinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de los santos profetas. Entonces aquí lo traducen como restauración. Por eso se puede traducir como restauración o también reconstrucción. Apocastaseos usa literalmente aquí San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿en qué se basa esta doctrina de la apocatástasis? Bueno, a nivel práctico, como ya lo comentó el hermano Walter, es que el falso profeta colombiano, el falso Padre Pío, dice haber recibido de Dios una potestad para absolver de los pecados y salvar, ojo, absolver y salvar a los demonios que se arrepientan y a las almas condenadas que también se arrepientan. Entonces, después vamos a tocar el tema de la absolución ultraterrena, o sea, más allá de la tierra, sería una absolución de ultratumba o sí, una absolución infernal, diríamos. Después vamos a tocar este tema porque ahí también hay un abuso litúrgico y también sacramental. Pero aquí es la apocatástasis. Este padre dice que la misericordia de Dios es tan grande que al final de los tiempos, que ya estamos en el final de los tiempos, Dios va a perdonar a todos y que Él es el instrumento por este carisma supuestamente recibido por Dios para la absolución de los demonios
y la absolución de las almas condenadas. Hermano Walter, usted sabe que esto no es nada nuevo. No es nada nuevo y es un fenómeno presente en todas estas corrientes neopentecostales. De hecho, no sé si se acuerda usted, hace poco también anduvo rondando en las redes de un supuesto pastor pentecostal, no recuerdo mal, es de África, si no recuerdo mal, que decía que bajó a los infiernos y mató a Satanás para que el diablo no le estuviera haciendo daño a los miembros de su congregación ni a nadie en el mundo entero. Entonces, que el Dios lo había llevado en visión al infierno y lo mató. Entonces, Qué conveniente, ¿eh? Dentro de estas corrientes neopentecostales se ve todo tipo de cosas referidas al diablo. Ok, yo estudié, hermano Walter, antes de ser sacerdote, ciencias de la comunicación y me especialicé en publicidad. Bueno, este pseudo carisma que él dice tener es el gancho publicitario, es el beneficio competitivo. Entonces venga a la Fundación Colombiana porque el profeta de Colombia tiene un carisma que ningún otro sacerdote tiene en el planeta. Es el único que puede absolver almas condenadas y demonios. Por cierto, el único en propiedad, porque después él se lo ha delegado a otros sacerdotes y a laicos, inclusive, laicos que también absuelven pecados. Otra herejía, pero de corte práctico que más adelante vamos Es que a este tocar. tipo es un semidios que dispensa los carismas sobre sus seguidores y todo. Es decir, hay tantas cosas, ¿verdad? Como decimos, no queremos atacar a la persona, pero en sus actitudes que ya son públicas y se puede hablar de lo que ya es objeto del público, pues está haciendo cosas donde la atención está sobre él. Hay demasiada presunción, demasiada soberbia, Yo diría que él, megalomanía. megalomanía, precisamente el término que he Porque es utilizado. alguien que exagera las cosas de la fe y se pone a un nivel prácticamente que por arriba de él solo María y la Santísima Trinidad. ¿Te Sí. acuerdas que cuando hablábamos de la tercera ola pentecostal hablábamos de los movimientos de restauración apostólica y profética? Bueno, Sí, él, que hasta el día de hoy, que yo sepa, no se ha autodenominado apóstol, pero poco le falta. poco le falta. Sí Y le si los dicen pentecostales dicen superapóstoles, pues él por ahí va a ir. Sí, sí le dicen el profeta de Colombia. Entonces poco le falta para ponerse el título de apóstol. Claro, le habla a Dios directamente, Dios le da carismas, él está por encima de sus obispos, de la iglesia, él se mueve sin obediencia, sin permiso, invade territorios, inventa doctrinas, inventa prácticas, inclusive, ya voy a adelantar algo, hasta tiene una bebida ahí hecha a base de ajo y rábano, un rábano criollo que no conozco de Colombia, y las muelen y se los dan a las personas en tomas porque supuestamente esto les ayuda más fácilmente a botar los maleficios que les han dado por bebida. ¿Y sabes cómo le llama él a esta bebida que supuestamente Dios le reveló? Dígame, Walter, ¿quieres caerte de espaldas de lo que por dice favor. Memito Cienfuegos? Le dice la verdadera sangre de Cristo. Dios nos libre de semejante Que Dios nos barbaridad. libre de semejante Tónicos al herejía. mejor estilo de las brujas de la Edad Media, ¿verdad? Tónicos Terrible, al mejor estilo. terrible. Claro, ¿cómo no vas a vomitar si estás tomando, imagínate el contenido potásico que tienen los rábanos, el ajo molido, quién sabe qué otras sustancias tendrá? Esto es un irritante y si haces varias tomas, no solo vómito, estoy seguro que también una buena diarrea, ¿verdad? Bueno, por Sí. lo menos los parásitos se irán. Demonios no sea. Pero qué blasfemia, podríamos decir, llamar a ese menjurje tónico, lo que sea, la verdadera sangre de Cristo. Realmente Blasfemia. herético y blasfemo. Realmente. Definitivamente. Entonces vamos a entrar, una hermana que se sintió un poco ofendida la última vez, nos dijo fundamenten. Bueno, vamos a darle una dosis de fundamentación. Y aquí tengo conmigo el libro que resume la esencia del magisterio, se llama El Magisterio de la Iglesia, el Enchiridium Symbolorum Definitorum et Declarationum et Rebus Feit et Morum, en latín,
En otras palabras, el compendio que resume todos los textos dogmáticos, ¿verdad?, del depósito de la fe. En orden a Todos la los pila blanca. concilios. Sí, sí, sí. Es un libro pesado, pesado porque ahí viene, ¿verdad?, el alimento primario de nuestra fe católica. Y vamos a darnos cuenta que la apocatástasis fue condenada específicamente en el concilio, perdón, en el sínodo de Constantinopla en el año en el año 543, en tiempos del Papa Vigilio. Papa Vigilio estuvo como papa en el año 337 y el año, 537 y 555. Entonces se hizo un edicto por mandato de él, lo hizo el emperador Justiniano al patriarca Menas de Constantinopla, y este edicto se publicó en el sínodo de Constantinopla en el año mencionado, 543. Esto lo puede encontrar el que tiene el Detzinger, que así le decimos popularmente al Enquiridium, y se le llama Detzinger, ¿por qué? Porque el que hizo la compilación de los textos se llamaba Heinrich Detzinger, y con otro autor que se llamaba Peter Hunnermann. Pero para abreviar y no poner todo, le ponemos DZ, que es Detzinger, el nombre del compilador. Entonces se abrevia DZ y el numeral. Entonces el texto que condena la apocatástasis está en el numeral 409 y 411 del Enquiridium Symbolorum, que pertenecen, repito, al edicto del emperador Justiniano, que se publicó en el sínodo de Constantinopla en el año 543 y que es doctrina vinculante. Aquí no hay, como decimos en Costa Rica, tu tía. O sea, no puedes discutir y decir, yo opino diferente. No, es vinculante. Si no lo crees, simplemente ya estás en herejía. Vamos a leerlo, hermano Walter. Dice el número 409. Si alguno dice o siente que Cristo el Señor ha de ser crucificado en el siglo venidero por la salvación de los demonios, como lo fue por la de los hombres, sea anatema. Sea Porque maldito, en pocas palabras. así decían los discípulos de Orígenes. Por cierto, este concilio y este edicto está corrigiendo errores de los discípulos de Orígenes. Orígenes es uno de los padres de la iglesia, pero sus discípulos empezaron a desvirtuar y a malinterpretar sus doctrinas. Y concretamente el número que habla sobre la apocatástasis dice, es el 411, dice, si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y que en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración, ahí está la palabra, apocatástasis, de los demonios y de los hombres impíos, sea anatema. Hermano Walter, ¿qué significa sea anatema? Sea maldito, ¿verdad? Ese texto que se toma de San Pablo, ¿no? Maldito. El que venga a predicar un evangelio distinto al nuestro, sea anatema, sea maldito. Y anatemizar es maldecir, pero expulsando de la comunidad y expulsando de los dones salvíficos. Es decir, el anatema peligra, o sea, el que está en anatema, el que está en herejía y es anatemizado, está fuera de la iglesia y fuera de la posibilidad de la salvación. ¿Por qué? Porque está rompiendo una de las verdades de fe. Ahora, la anatemización es una pena medicinal que no pretende dejar afuera para siempre, sino hacerle sentir al hereje la gravedad de lo que está afirmando y pidiéndole, sométete a la doctrina recta, vuelve a la recta fe y corrige tu herejía. Entonces, decir que él tiene potestad para salvar demonios, absolviéndolos, y para absolver, almas de condenados, es apocatástico, por lo tanto, anatemizable, porque es una herejía con mayúscula. Entonces, esto es peligrosísimo, peligrosísimo. Este Walter, hombre está bajo ese anatema y expone también a la anatemización de los miembros de la fundación. Es grave, es que las consecuencias espirituales,
no, porque no se aprecian con los ojos del cuerpo, no se logran ver las dimensiones que alcanzan. Pero este hombre realmente está conduciendo como un pastor de muerte a su rebaño a un acantilado de perdición. Y es terrible, es terrible. Dios nos ayude, Fray. Dios nos Es ayude. terrible, es terrible. ¿Quieres reírte un rato? ¿Sabes cómo hace, por ejemplo? Porque todo esto está en la parte formal teológica, pero tiene una parte práctica. Bueno, para absolver demonios, les pregunta siempre a través de vaniloquios. Le recuerda a la gente cómo es el vaniloquio. Entonces se presenta a él como exorcista o uno de sus delegados de círculo de confianza y pretende hacer un exorcismo. Ponen a la persona que van a exorcizar al frente y traen dos instrumentos o dos almas de corazón abierto o dos almas sensibles, como les dicen ellos. Una que le presta a los demonios que tiene la persona su voz y otra que le presta el cuerpo a los demonios que tiene la persona poseída. Entonces el padre empieza a hablar con los demonios. Aquí viene el vaniloquio, diálogos vanos, a través de la persona que habla y que le presta su voz al demonio. Y tan de vez en cuando le pregunta a la otra para que diga dónde están ubicadas las almas, porque creen en la posibilidad de la posesión de almas de humanos. Creen también en la posibilidad de posesión en la persona poseída, valga la redundancia, de almas de niños abortados. Creen en la posibilidad de la posesión de brujas y brujos y creen en la posibilidad de la posesión de demonios. Entonces empiezan a hablar y a dialogar el vaniloquio y en algún momento, cuando ya ha hablado bastante con el diablo, le dice, ¿estás arrepentido? Y dice sí. Esto es bien curioso, Walter. Técnicamente, ¿un demonio se puede arrepentir? No, imposible. No No tienen tienen el deseo. arrepentimiento. Bien. Por eso es que no pueden ser absueltos y no tienen posibilidad de salvación, porque su opción es tácita. Y esto se debe a la naturaleza angelical de los demonios, que tienen ciencia infusa y que conocen los misterios de Dios. Y que cuando negaron a Dios en el principio de la creación, la negación es tácita. O sea, sin duda, hay un pecado craso con mayúscula. Entonces no hay posibilidad de arrepentimiento ni de salvación para los demonios. Pero el padre les pregunta y los demonios mentirosos le dicen que sí. Entonces Y él se las cree. él se las cree, sí, sí, y lo están engañando. Él extiende la mano y dice la fórmula de absolución. Dice Dios Padre todo misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por medio de la muerte y resurrección de su Hijo y el envío del Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de todos tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya Es le un perdonó. sacrilegio, un uso sacrílego del sacramento, totalmente. Claro, totalmente un abuso sacramental. Pero aquí viene lo gracioso. Entonces después, una de las colaboradoras que anda por ahí le tiene que hacer el cambio de hábito al demonio, porque entonces le quitan las pezuñas y hacen una ceremonia así como de arrancarle espiritualmente las pezuñas. Ahora, eso se lo hacen a la persona que está prestando el cuerpo. Le quitan las alas de murciélago y le arrancan los cuernos. Y en cambio le hacen toda una ceremonia donde le ponen alitas y coronita de ángel. Y lo manda por obediencia al purgatorio. Por cierto, un purgatorio estilo Dante Alighieri, porque es un purgatorio de 7 niveles, entonces lo mandan al nivel más bajo para que empiece a purgar y alguna vez ya salga de ahí y se pueda salvar. Pero entonces el no diablito se va feliz porque el padre lo perdonó y porque le quitaron las alas de murciélago, los cuernos y le dieron su kit angelical y ahora al purgatorio. Yo creo que los que están llevando el curso de demonología también con esto se deben estar riendo, porque ya hemos explicado 1000 veces que pues esto es loco, es imposible, los demonios no tienen cuerpo, al ser inmateriales, no tienen materia como nosotros, pues no pueden tener esa forma, ¿verdad? Esto corresponde al imaginario que a través de la iconografía trata de manifestar una realidad, la fealdad del pecado y la deformación del demonio, pero no es
que tiene un cuerpo con alas, con cachos, pezuñas y no sé cuántas otras cosas más le inventa la gente. Entonces, todas esas praxis están fuera de lugar respecto a la verdadera demonología católica. Imagínate, lo mismo hacen con las almas de los condenados. Entonces la iglesia predica que el kairos, el tiempo oportuno de salvación, se cierra con la muerte terrenal. Y por eso tenemos que arrepentirnos en vida, purificarnos en vida tanto de las penas eternas como de las penas temporales, porque después de la muerte, y aquí recordemos doctrina, el que muere en pecado mortal, con penas eternas y penas temporales, al infierno va. El No que hay muere otra. con el perdón de las penas eternas, pero sin purificar las temporales, al purgatorio va. Y el que muere con el perdón de las penas eternas y habiendo purificado las penas temporales, al cielo va. Ahora, ¿cómo justifican ellos de que los demonios y los almas humanas condenadas puedan ser salvadas? Y aquí viene el soporte de su herejía, por cierto, que está condenado también en el mismo numeral 411 del Enquiridium Symbolorum. Es que dicen que el infierno intermedio es temporal. Entonces, ellos plantean que existen dos infiernos, uno intermedio que va entre la primera y la segunda venida de Cristo, y uno final después de la segunda venida de Cristo. Entonces, como el intermedio es temporal, entonces yo puedo sacar almas con el gran carisma que Dios me dio. Ahora, la iglesia dice, no, no existen dos infiernos ni dos cielos. En el cielo donde cae el alma, el cielo como estado intermedio, es el mismo cielo que se va a dar en el estado final, después del juicio universal. Y el infierno en el intermedio, en el que cae el alma después de muerto, la persona con penas eternas y penas temporales, es el mismo en el que va a estar después del juicio universal. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que los estados intermedios participa solo el alma, y en cambio en el cielo o en el infierno final, que es el mismo estado, es alma y cuerpo, porque se va a dar con los cuerpos ya resucitados después del, anteriores al juicio universal. Entonces, aquí hay dos herejías. Uno, la predicación de que existen dos infiernos, esto es herejía. Y dos, la segunda La poca. herejía es que la apocatástasis, de que se puedan salvar demonios y que se puedan salvar almas de condenados. Hay una tercera herejía. El sacerdote, pero esto lo vamos a hablar después, no tiene poder para absolver pecados, ni a demonios, ni a almas de condenados. ¿Por qué? Porque el poder que recibió los apóstoles, Pedro y los apóstoles, por Jesucristo es: lo que ates en esta tierra quedará desatado en el Cielo, cielo. Lo que desates en esta tierra quedará desatado en el cielo. cielo. Entonces el poder es terreno, es Y cronológico. además, Fray, la iglesia nos enseña también que los sacramentos son sacramentos de vivos, no de muertos. Esa es Exactamente. enseñanza del catecismo, era cosa básica, pero Ok, la qué repito dicha que lo mencionas, porque no solo aplican el sacramento de la penitencia a los condenados, también aplican el bautismo, y vamos a tocar un tema, eso, el bautismo de almas de bebés abortados, algo que está muy de moda en América Latina y que es una verdadera herejía. Lo vamos a tocar en otro programa. Y también comunión espiritual. Imagínense, hasta le dan la comunión a los condenados y hasta el diablito. hasta el diablo comulga. Ay, Dios mío, cuántas cosas todavía Yo creo que tendremos que ya oír. debieron haber sacado a Hitler, creo, del infierno, alguno de Ah, estos. sí, sí, sí. No, no, la apocatástasis predica que el infierno al final va a estar vacío. Sí, Todos se van a salvar. Por cierto, hermano Walter, hablábamos antes de empezar el programa de esto, de la apocatástasis. Es una visión de manga ancha, una mega misericordia de Dios, tan amplia que anula la justicia. Por sí. cierto, una visión que le gusta mucho a la progresía moderna, porque amor es amor y que viva el amor. Ah, Qué dura. entonces hasta Hitler y hasta el diablo va a ser compañero de mesa en el reino final. Qué Sí. bonito.
De hecho, en consonancia con este tipo de mentalidades son las de los biblistas actuales. Muchos críticos se han levantado en contra de los que hacen estas exégesis deformadas de la Escritura, donde apuntan a esto, pues que ni el diablo se condenó, ni Judas Iscariotes tampoco, nadie está en el infierno, nadie va a ir al infierno. Terrible, porque que hasta con eso hay que tener mucho cuidado, que con las lecturas que se están haciendo hoy de las Sagradas Escrituras o los estudios de la misma, las exégesis actuales, si no están bien ordenadas ortodoxamente, presentan este tipo de visiones. Cuidado con eso también. Por cierto, aclarar que si la apocatástasis es una herejía del año del siglo VI, condenada en el 543, ¿cómo llegó hasta nuestros días? Bueno, no solo los discípulos de Orígenes eran herejes en cuanto a la apocatástasis. A lo largo de la historia de la iglesia, otros cayeron en la herejía. Y hay que aclarar que la reforma, entre comillas, protestante, mejor dicho, el cisma protestante, tanto Lutero, Calvino, Zwinglio y la línea de Enrique VIII, los anglicanos, asumieron la teología de la apocatástasis. Entonces, esto está en el ADN evangélico protestante. Claro, y como el pentecostalismo exalta tanto los sentimientos y las emociones, Walter, ¿qué te parece a nivel publicitario un Dios tan bueno que anule su justicia y que le perdone todas las cuentas a todo el mundo, hasta el diablo, Hitler y hasta el pecador más malo? Una misericordia de manga ancha que anula la justicia. Pues es un Dios conforme a nuestra voluntad humana, deformada, inclinada al mal y hecho a nuestra imagen y semejanza, pero no es el Dios de la revelación, no es el Padre de Jesucristo. Dijiste una de las características del neopentecostalismo. Ya no es el hombre a imagen y semejanza de Dios, sino se han fabricado un Dios a la imagen y semejanza del hombre, como ahora, ¿verdad? Que ya no se Pero predica. Del hombre deformado por el pecado, del hombre deformado por el pecado. Deformado por el pecado. Ahora ya no se predica el amor recto y casto entre el hombre y la mujer, sino usted tenga amor a lo que quiera, a una máquina, a un edificio, a una computadora, a un animal, a un árbol, o a hombres que se creen mujeres, hombres que se creen mujeres que se creen hombres, o el poliamor, porque ahora es la moda estilo Maluma, felices los cuatro o más. Felices los cuatro. Amor es amor. Este está muy de acuerdo con la progresía, el concepto falso de amor. Sí, que le decía al inicio del programa, la malinterpretación que se hace, ¿verdad? Estábamos comentando con Fray de que precisamente en los documentos del Concilio Vaticano II, los documentos de clausura de las mismas sesiones, Pablo VI hablaba de la Iglesia con esta imagen que debía tenerse de ella misma después del concilio, como la Iglesia del amor, pero que por desgracia, en la malinterpretación que uno hace, adrede o no, ¿verdad?, de las cosas que dice la Iglesia o los papas, pues ahora presentan esta Iglesia con un amor que se manifiesta en la misericordia de Dios anulando su justicia, un amor permisivista, un amor que nos permite pensar a Dios a nuestro gusto y antojo, un amor que permite tener carismas que liberen a los demonios del infierno, porque Dios no los odia, porque ellos no pueden vivir en el odio, porque todo es amor, porque todo debe ser ahora ajustado a esa falsa interpretación de la Iglesia. Cuidado, cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que aclarar que hay muchos números que condenan esta postura que habla sobre el infierno intermedio temporal. Si los quieren anotar, se los puedo dar. Los números concretos del Detzinger son, bueno, el 411, que ya lo vimos. Está también en el 72, 76, 212, 342, 433, 485, 574, 596, 613, 780, 801, 839 y 4657, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 veces
a lo largo de estos 2021 años, en diferentes concilios y documentos dogmáticos, ha sido condenada la apocatástasis y la teología de un infierno intermedio diferente al infierno final. Imagínense, entonces 14 veces ha sido fijado doctrinalmente. Aquí no hay discusión, esto es verdad vinculante revelada. Y el que diga que existe un infierno intermedio del cual pueden salir demonios y almas de condenados, sea anatema, es decir, fuera de la salvación. Esto es terrible, hermano Walter. Ahora, ¿cómo la gente le cree todas estas fábulas? Falta de formación, hermano Walter, tenemos los Yo siempre católicos. apunto a eso, falta de formación y una piedad exacerbada en los fieles por buscar todas estas cosas que a veces tiende más al sentimentalismo que a una recta práctica de la fe católica. Entonces yo creo que eso está afectando mucho a nuestra iglesia. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice el Señor, y eso se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Ajá, y aquí se mete también el asunto de la autovalidación carismática. Nadie le ha validado al Padre sus carismas. Él es el centro doctrinal de su secta. Él es el que le valida los carismas a los demás. Entonces su primer círculo de confianza tiene los carismas más altos delegados por él. Y ahí van en pirámide hacia abajo. Y nadie que esté opuesto al Padre y que no le obedezca, entonces le da la autorización para ejercer los carismas, porque resulta que él es el que reparte carismas. Entonces no solo es el receptor, sino él se convierte en fuente, ¿verdad? Y lo reparte a los demás. Ahora, como les decía la vez pasada, este es el movimiento madre, pero después los que han ido a Colombia a hacer cursos con él, los cursos largos, que han aprendido su metodología, que le han visto cosas que no les gusta, entonces aprenden el método y no siguen con la fundación colombiana, sino que fundan aparte otros movimientos pseudo-católicos de oración de liberación, ahora con la misma metodología y ostentando los mismos pseudo-carismas, porque entonces ya aprendieron. Ahora, lo que no entienden es que el que se los está bailando, y como dicen en Nicaragua, ya que Walter es nicaragüense, les están dando atolito con él. Atol con el dedo. Con el dedo. Es decir, si yo le pregunto al demonio cosas que son erradas, el demonio, ¿qué me va a contestar? Pues también mentiras para fundamentar los errores. Claro, me sirven, me son funcionales para el demonio, sigan en el engaño, sigan en las malas prácticas, sí, están en la razón. Satanás, si yo pongo ahí carbón quemado detrás de la puerta de mi casa, ¿te ahuyenta? Sí, me ahuyenta. Ahí va la gente a poner carbón quemado detrás de las puertas. Ajá, claro, y si yo te hablo a través de un medium y te hago preguntas, entonces es muy fácil entramparte. ¿Por qué? Porque ahí viene el ego. Entonces empiezo a preguntar los vaniloquios, que no debemos preguntarle nada al demonio, al príncipe de la mentira, mentiroso desde el principio, dice el Evangelio según San Juan. Entonces caigo en la trampa de espíritus engañadores, como después va a decir San Pablo, y no me doy cuenta que todo el corpus doctrinal que estoy construyendo y toda la práctica que estoy haciendo, inspirada en lo que me revelaron los demonios y las almas de los difuntos, al final me está desviando a tal punto que está poniendo en peligro mi salvación y me está haciendo alejarme de la iglesia. Fray, le pregunto, ¿cree usted que tarde o temprano, por lo menos la Congregación para la Doctrina de la Fe emitirá algún documento sobre este tipo de fundación, como ya ha emitido sobre algunos otros sectores, ¿no? que llevan este tipo de prácticas desviadas o visiones o personas como Basula Raiden? Dios quiera, y ojalá que alguien en Colombia se atreva a denunciarlo y que los obispos se pongan las pilas, como decimos, o sea, serios y formales, y frenen este monstruo. El problema es que es una mega fundación que maneja miles de personas y mucho dinero y muchas instituciones. Entonces, muchos temen meterse
con este grupo porque también es peligroso. Inclusive algunos dicen que tienen ligámenes con instituciones y partes. Bueno, ustedes saben lo que hay en Colombia, no hace falta mucho decir. Desgraciadamente es un país muy golpeado por muchos fenómenos sociológicos y políticos anómalos y anormales. Hermano Walter, veo que hay varias preguntas en el chat y son las 8:45. ¿Te parece si entramos en las consultas y en las participaciones, siempre que sean en medidas y siempre que vayan acorde a la temática expuesta? Claro que sí. Yo tengo todavía las 9:14, bueno, vamos una hora de diferencia. No sé si estamos con el horario, pero sí veo que están estas preguntas. No sé, hermana Fernanda, también si nos ayuda a ver si existe en YouTube algún comentario puesto por ahí para que también nos lo haga saber. Tenemos varias participaciones. Vamos a darle lectura primero a las preguntas que ya están en el chat. Después, si alguien quiere intervenir en vivo, recordar esto que ya ha apuntado Fray. Por favor, participaciones cortas. No es porque querramos ser groseros, sino es para poder ir hilvanando las ideas y llevar el discurso hacia el objetivo, que es dar claridad sobre el punto de hoy. Y si son muy largas las intervenciones, ya nos desviamos a una cantidad de temáticas que a veces pues no están en orden al objetivo del tema. Bien, entonces, Fray, no sé si le quiere dar lectura a usted a los chats. Pregunta Mario Ruiz, me imagino que es así de Costa Rica. Dice una pregunta muy interesante: ¿por qué el exorcismo no quedó como sacramento, sino como sacramental? Es muy interesante la pregunta, porque el sacramento es ex opera operator, es la acción directa de Jesús. En cambio, los sacramentales son reiterados y pueden ser aplicados inclusive a no cristianos. Entonces, es por la naturaleza misma del exorcismo. El exorcismo es una herramienta sacramental universal. De hecho, a nuestra iglesia acuden muchos no católicos, me refiero a evangélicos, e inclusive no cristianos con fenómenos preternaturales. Si hubiera sido un sacramento, entonces solo lo podría recibir formalmente un católico bautizado. En cambio, el sacramental es más abierto y luego la naturaleza, el sacramento se aplica una vez y tiene efecto directo. En cambio, el sacramental puede ser reiterado y en el caso de el exorcismo, la gente cree que cuando una persona está poseída se le hace un único exorcismo y ya queda libre. No, son procesos exorcísticos, a veces de semanas, meses y años. Y en el caso de los exorcistas que atienden muchos pacientes, imagínense hacerle un exorcismo una vez al mes a la persona. Yo tengo otra metodología. Yo cuando hago exorcismo cojo los casos intensivos y me gusta agarrar un solo caso y bombardearlo a 2-3 veces a la semana hasta que el demonio o los demonios salgan. Pero aún así son procesos largos de más de 10 sesiones, la mayoría de ellos. Algunos casos de otros niveles de posesión o de posesiones muy recientes sí se solucionan en 1 o 2 sesiones. Pero más que todo es por eso, por la misma dinamicidad de la acción santificadora, que en el sacramento es una in persona Christi, y en el sacramental puede ser reiterada, no solo a los católicos, no solo a los cristianos, ¿verdad? Y es una acción progresiva, procesual de liberación. Obviamente también al final la hace Jesucristo, pero interviene también el arte exorcístico, la experiencia del exorcista, la iglesia que ora y también la fe del solicitante que está poseído o con otro nivel de acción preternatural. Por eso no es un sacramento. De hecho, pueden profundizar la diferencia entre sacramento y sacramentales con lo que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los sacramentales a partir del numeral 1667. Entonces, 1667 en adelante encuentran la temática en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ok, dice Ivania Ortega, también de Costa Rica: en un exorcismo puede haber manifestación de almas de purgatorio. ¿Qué relación podría tener esas almas con el demonio? ¿Ellas son tentadas como nosotros acá en la tierra?
Buenas noches, gracias. Ok, esto, acuérdense que desde el principio hablamos de lo que era la diferencia entre doctrina y teología. La doctrina es lo que está fijado. Toda doctrina es teología, pero no toda teología es doctrina y no hay fijación doctrinal sobre este punto. Lo que sí sabemos es que hay una contradicción. Acuérdense que el alma de un ser humano está unida sustancialmente al cuerpo, aún después de la muerte, porque cuando morimos, el cuerpo, aunque queda en tierra y el alma se va al juicio de las almas, queda una unión sustancial entre el cuerpo y el alma. Por eso se llama estado de expectación, el de los cuerpos, porque el cuerpo lo ponemos en un cementerio, que significa lugar de los que duermen, y ahí queda el cuerpo, aunque se haga cenizas, esperando la resurrección gloriosa del último día. Entonces, aquí viene el problema y es un problema más metafísico. Es algo difícil de entender, quizás Walter sí lo entienda y alguno que haya estudiado filosofía, pero si yo estoy unida y mi alma está unida sustancialmente a mi cuerpo, ¿cómo pretendo yo que mi alma se despegue de la sustancia de mi cuerpo para poseer el cuerpo de otro? Entonces, posesión tal cual, hay imposibilidad metafísica. Lo que puede haber es una manifestación o una locución. Y es lo que pasa en la necromancia, que yo invoco muertos y el muerto habla a través de un medium, pero sin poseerlo. Es otro grado de acción preternatural. Ahora, esto es posible técnicamente, pero en los exorcismos, la mayoría de las veces que se presentan, entre comillas, almas, son falsificaciones. Es el demonio que asume personalidades de personas que ya existieron, que las conoce, las imita, sabe datos concretos para engañarnos y hacernos perder el tiempo. Ahora, esto no es doctrina, esto es teologúmeno, es decir, una hipótesis teológica, pero les cuento una experiencia y que para mí ha sido como exorcista la que más me ha aclarado. Está el padre Serafín de Serracapiola, que es el exorcista más antiguo de Italia. La gente creyó que el padre Amor era el más antiguo y longevo de Italia y no. El exorcista todavía vivo, más longevo es el padre Serafín, un capuchino de la provincia de Foggia, que recién ordenado lo nombran exorcista. ¿Y saben quién le ayudaba en el equipo de discernimiento, hermano Walter? No, El sí he leído padre sobre eso, Pío. pero no sé. El Padre Pío. Imagínate, Increíble. así quien no, tener al padre Pío en el equipo de Así discernimiento. que ya quisiera tenerlo usted, Padre. Yo también. Pero al Imagínese, verdadero, ¿verdad? No al falso Padre Pío de Colombia. exactamente, al verdadero. Entonces se le presentó un caso donde presuntamente hablaban almas. Y por cierto, dan datos precisos. Yo mismo lo he confirmado y he puesto a veces a gente de mi equipo a averiguar y sí, salen datos precisos. Pero al preguntarle al padre Pío, que tenía no solo carisma, sino dones místicos, eso es otro nivel que algún día hablaremos de ello, el padre Pío le dijo, no, no pierdas el tiempo, te está distrayendo, no son almas, es el demonio que está usurpando personalidades. Tú no te detengas a dialogar, no seas curioso, otra vez venimos con el tema de los vaniloquios, sino ordena que salgan, punto. Y esta es la práctica ortodoxa de los exorcistas actuales. Entonces, de hecho, el ritual, cuando expulsa, dice todo demonio, todo fantasma, toda legión. Entonces, no nos importa qué es lo que está dentro. Lo que nos importa es, con la exusía, con la autoridad de Cristo, afuera, y deja de dañar a esta persona. Entonces son puntos en los que la iglesia no se ha manifestado, pero como les digo, hay imposibilidad metafísica de posesión por parte de almas y mucho menos de brujos. Ahora, esto es que hablen brujos, ahí sí puede ser. Que hable un ángel a través de la persona poseída también puede ser, pero posesión, sí, un ángel sí puede poseer porque es un espíritu incorpóreo, pero un alma de un ser humano es un alma corpórea, es decir, que está ligada sustancialmente
a una materia corporal, aunque el cuerpo esté en el cementerio o en una urna o en un túmulo. Por cierto, esto es un tema del que poco se habla, pero lo menciono. Hay tres formas ordinarias de sepelio en la Iglesia Católica. Está la inhumación, que es meter en humus, La tierra. que es en la tierra. Está la intumulación, que es meter en un túmulo, que es una tumba de cemento o de piedra. Y está la incineración, que es convertirla en cenizas por el fuego. Tres formas bien. Y aclaro, ahora que estamos con el COVID y que están cremando a mucha gente, no se puede tirar las cenizas en el mar o repartirlas en dijes, ¿verdad? O darles poquitos que se lleven media abuela para Canadá y otra para Alemania y el resto me lo dejo en Costa Rica. No, la urna de cenizas en un campo santo, y hoy muchas iglesias modernas tienen lugar apartado para poner las cenizas. Esto es solo un paréntesis. Fray, en orden a esta pregunta también dice Angélica Falcón, ¿cómo se llama la presencia de las almas que piden oración? Y menciona casos a Faustina, Padre Pío, etc. Ok, estos son otra categoría de almas que se llama almas en purga o almas penantes. Y estos son los que están en el purgatorio, que reciben permiso de Dios para pedir sufragio u oración. Pero atención, aquí hay que tener mucho cuidado, porque también normalmente el espíritu del mal usa el recurso de falsificar almas en purga para engañar y retrasar el proceso de la liberación. Es el maestro de las estrategias. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y no hay que buscar el contacto con almas del purgatorio. O sea, no hay que hacer lo que se llama espiritismo o necromancia. Es muy diferente cuando una persona recibe un carisma que ha sido discernido, en el caso de los santos, y que Dios les pone una misión concreta de orar por las ánimas del purgatorio. Y otra cosa es que yo intente hacer juegos espiritistas para ponerme en contacto con almas de difuntos. A mí no me importa si son de difuntos condenados o de difuntos en purga. No debo buscar el contacto con ellas. Es muy diferente cuando ellas vienen a mí y se da otro tipo de fenómenos como los que menciona la hermana Angélica. Y que siempre deben ser discernidos. Siempre. Y ya el solo hecho de la anormalidad de esto tiene que ser discernido profundamente, porque la primera pregunta que uno sensatamente se debe hacer, uno, ¿estoy bien de la cabeza? Porque si estoy escuchando voces y viendo visiones, entonces tengo los dos signos de la psicosis. Entonces puedo tener un problema fisiológico o un problema psiquiátrico. Dos, si no tengo problemas, gracias a Dios, ¿es esto preternatural? Ahora, ¿preternatural angelical o preternatural demoníaco? Tres, o tengo alguna influencia externa que me está dañando mi mente, un satélite, una torre de celular, un yacimiento de magnetita u otros metales que influencian los hemisferios y me están haciendo alucinar, o de verdad hay un fenómeno místico en acto. Entonces ahí tengo que buscar a alguien competente. Ahora, aquí es muy difícil porque no basta en este caso ir a donde el confesor, a veces ni donde el obispo. Aquí sí tiene que ser un especialista que sepa de estos temas. Y desgraciadamente somos muy pocos. Escasos, muy escasos. Es un tema muy raro y muy anormal. Somos pocos los que nos hemos metido a estudiar estas temáticas. Cuidado, hermanos, son temas peligrosos. Vamos a ver si hay más preguntas. Si no hay alguna otra en Zoom, puede participar pues alguien de los que esté conectados en vivo también. Pueden intervenir, los micrófonos no sé si están encendidos, hermana Fernanda, para que los hermanos puedan participar de viva voz. Igualmente les recordamos los que están en YouTube, pueden en la caja de comentarios escribirnos sus preguntas o también pues sus sugerencias sobre las temáticas que vamos tocando. Acá hay otra pregunta implícita también de la hermana Angélica que dice, ¿cómo se utilizan debidamente los sacramentales? Bueno, lo primero es utilizarlos en gracia, es lo más correcto.
¿Por qué? Porque al ser expresiones de fe y estar condicionados por la fe, no es lo mismo la fe de una persona que está en gracia a la fe de una persona que está en pecado. Después hay que usarlo rectamente. Rectamente es dentro del ámbito de la santidad y siguiendo las normas de las iglesias. Porque, por ejemplo, el agua bendita es un sacramental, hermano Walter, pero ¿cuántos brujos piden agua bendita? Montones, chamanes, brujos y un montón de gente loca por ahí. Y hasta que le mandan a la gente a buscar agua bendita de 7 sacerdotes o de 7 iglesias y después las mezclan y hacen, o también imágenes. Por cierto, ayer me estaba acordando de México porque una persona hizo renuncia de uno de los ídolos que tenía en su casa y era una imagen de la Santa Muerte. La Santa Muerte, entre Ajá, comillas. y la trajo de México y sabemos que esto es de allá, de Guerrero, Aquí, Sinaloa. aquí abunda, Fray. Yo me iba encontrando gente en la calle con el dije de la Santa Muerte, tatuajes de la Santa Muerte, en los negocios, en muchos Eso negocios. no es católico. La Santa Muerte, Aléjense de esa con porquería. velitas, flores, ofrendas. No tiene que Sí, ver nada con el catolicismo. Y de santa no tiene nada. nada. Vamos a ver si hay preguntas. Sí, igualmente creo que en el canal Aquí Santo Debo Ser tenemos también un apartado dentro de los videos que hablamos sobre los sacramentales y su recto uso, entonces para que lo puedan buscar también por ahí. También los micrófonos están desactivados. A ver si Fernanda nos los activa. Sí, entonces para que puedan participar y pues vamos a dejarle los enlaces, las ligas a estas distintas listas de reproducción para que la tengan accesible en la descripción de este video. Johnny. Adelante. Así bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Fray. De nuevo verlo. En relación con la consulta que hizo la hermana Ivania, me surge una duda y rápidamente, yo sé que no es el tema en sí de la charla, pero digamos, yo tenía entendido que en el purgatorio es por decirlo así, un proceso para poder llegar al cielo, porque nada impuro puede entrar en el cielo. Entonces, me viene también a la mente el pasaje del Evangelio de San Lucas 16, de 19 y 30, cuando Jesús habla sobre que estaba Lázaro en la puerta y había un rico que había recibido pues todos sus bienes en la tierra, ¿verdad? Y que en resumen, en una parte de este capítulo, el rico le dice a Abraham, al padre Abraham, que mande a alguien que le moje la punta de la lengua, y él le dice que hay como un abismo entre ellos y nadie puede pasar de un lado a otro, básicamente en resumen, eso es lo que le dice. Entonces, en relación a estos dos pasajes, por decirlo así, de la Biblia, de Apocalipsis, que dice que nada impuro puede llegar al cielo, y este otro de Lucas 16, yo tenía entendido eso, o sea, que un alma que está, por ejemplo, el de Lucas 16 sé que puede ser más bien la diferencia entre el cielo y el infierno, no tanto el purgatorio, pero yo tenía entendido que una vez que un alma está en el purgatorio, está ahí purificándose, y si sale ya es para pasar al cielo. No, ahora escuchándolo, no sabía que, digamos, que el alma que si está en el purgatorio puede salir a pedir oración o algo por el estilo. Entonces me confundí un poco en ese sentido. Con mucho gusto, hermano Johnny. Nunca afirmamos que salía del purgatorio. Afirmamos que Dios, por privilegio, le permitía ponerse en contacto con una persona que había recibido un carisma para pedir sufragio o oración, pero sin salir del purgatorio. Sería más apropiado hablar de manifestarse ahí, porque precisamente no podemos hablar en términos de lugar, porque estamos hablando del alma, no estamos hablando del cuerpo como tal, entonces no podemos ubicarlo geográficamente el purgatorio, ¿verdad? Eso también creo que está explicado en la doctrina de la Iglesia presentada en el Catecismo y que debemos comprenderlo como tal, un estado del alma y no un lugar. Claro, inclusive hasta lo que se llama inhabitación
de la Santísima Trinidad en el bautismo, cuando el Espíritu Santo, junto con el Padre y el Hijo, entran en nosotros y nos constituyen sus templos, inhabitan. ¿Por qué? Porque al ser Dios Espíritu, no ocupa un lugar. Por eso la teología inventó este término negativo, inhabita, es decir, no habita, pero está dentro, porque habita lo que tiene corporeidad y ocupa un lugar en el espacio. Pero si es un espíritu, ahora la posesión, eso también no se puede entender como algo espacial, es algo que está más allá de nuestra comprensión, y la posesión es mejor entenderla como algo virtual. Vamos a ver si entienden, porque esto ya es muy, muy profundo. Virtual viene de virtus, y virtus significa fuerza. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos virtualmente. ¿Por qué? Porque aunque yo estoy lejos, corporalmente ustedes están sintiendo mi fuerza, es decir, mi voz, mis gestos y mi imagen, pero yo no estoy con ustedes presencialmente. Entonces, yo estoy virtualmente. Entonces, igual, un espíritu no necesita estar físicamente, ¿verdad?, para actuar virtualmente, es decir, hacer sentir su fuerza en la persona. Ahora, Fray, ¿puede el Esto es demonio complejo. poseer a 2, 3 personas al mismo tiempo? Bueno, estas son preguntas que alguna vez se hizo Santo Tomás, pero él respondía: la omnipresencia es solo atributo divino. Entonces, parece que no hay imposibilidad metafísica. Ahora, el problema es, no, o el asunto es que no es solo un demonio, es que son muchos demonios y que los ángeles tienen la agilidad. Entonces, no tienen problemas de desplazamiento y no están ligados por la distancia y por el cronos. Entonces, trasladarse de un lugar a otro en un santiamén y ser intermitente, estar en 2 personas al mismo tiempo, no, pero intermitentemente, sí. Ahora, normalmente envían a sus secuaces. Entonces, los demonios de alto rango y los grandotes del infierno casi siempre aparecen hasta el puro final del exorcismo, cuando uno ya ha sacado y echado a todos los chiquitillos. Por cierto, les cuento una anécdota graciosa, hermano Walter. Había un demonito que se quejaba un poco y yo lo torturaba en un exorcismo y él me decía que quería irse, pero no lo dejaban. Y gritaba y gritaba, y es que no me dejan de arriba. Normalmente así es, entre ellos hay una relación jerárquica y los de alta jerarquía oprimen a los de baja. Bueno, en otro exorcismo subsiguiente, el que se manifestó fue uno de los de mediano rango y era el que oprimía a este demonio. Entonces, por la oración del exorcismo, este demonio de medio rango salió. Y entonces inmediatamente el demonito dijo muy contento: mi jefecito ya no está, me voy. Y lo dijo tan gracioso que yo no pude evitar reírme de la carcajada, porque voy a imitar, dijo: mi jefecito ya no está, y salió. Así pasa, algunos se van solitos. Son cosas curiosas que se dan, ¿verdad?, en las sesiones. Sí. Quizás algún día lo mires, ¿verdad? Pero la gente cree que todo ese estilo, así el Conjuro, Hollywood. ruidos, no, si viera cuántas cosas graciosas pasan en el exorcismo, cuánto a veces bailan, cantan, cuestan chistes, entonces lo distraen a uno de muchas formas y a veces uno no tiene Yo más me que acuerdo reírse. que estuve en uno presente donde la persona de manera se ponía como a cantar, se ponía a cantar y sí, sus ruidos y sus cosas. Sí, sí, pasan muchas cosas ahí. Vamos a ver Fray, si hay no más sé, pues, preguntas. si hay alguien más que quiera comentar, los que están en vivos, algún hermano. He visto mucha participación de Costa Rica, me alegra mucho eso. Me pongo contento porque le decía precisamente a Fray al inicio: Fray, he notado que casi no se han conectado los hermanos de Costa Rica. Ya mirábamos que es cuestión del día. En Nicaragua, en Costa Rica, son países muy eucarísticos y el jueves los hermanos andan ocupados en la misa del Santísimo y en otras actividades relacionadas. Entonces se les
complica conectarse. Pero Ok, hermano Walter, ya que no hay preguntas, toquemos dos puntos que tienen que ver con el tema de la apocatástasis. Y el punto que dice teología del poder ultraterreno de absolución de los pecados, tanto de demonios como de difuntos condenados. O sea, un poder más allá de la vida terrenal. Ya lo mencionamos, esto está en el Detzinger, en el 348. Entonces la iglesia dice que el poder recibido por Pedro y por la iglesia es terrenal cronológico. Y lo que ya dijo el hermano Walter, es únicamente para vivos. sí, Entonces los sacramentos no se le pueden aplicar a los muertos. Y otra cosa que también es importante decirlo, y va con esto, teología de la absolución de pecados a distancia, porque resulta que el falso profeta y también sus seguidores allá de Granada hacen absolución de pecados a través del teléfono y a través de WhatsApp y a través de internet, a vivos y a difuntos y a demonios. Entonces, qué sé yo, estoy en una sesión de mediums, de estas que hace la falsa fundación, y se presenta un demonio que está arrepentido. Entonces llamo al padre a Colombia y padre, dele la absolución, y le pongo el teléfono al medium que está prestando su cuerpo para que hable el demonio, y el padre a distancia le da la absolución. Ya esto fue también fijado, está en el Detzinger en 1994, y desde la antigüedad alguien había consultado a la iglesia de que si podía dar absolución con una confesión por carta, y la iglesia contestó y cerró dogmáticamente, dijo no, los sacramentos son presenciales. Y después la congregación, perdón, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, también en el año 2002, el 28 de febrero del 2002, también amplió el tema porque alguien consultó, y esto es algo muy actual. ¿Me puedo confesar por internet? ¿Me puedo confesar por Zoom, por WhatsApp o por otra red social? Y la iglesia, citando ese concilio del Detzinger 1994, dijo que no se podía dar la absolución a través de medios electrónicos. Entonces siempre tiene sí. que haber, es algo personal, face to face, y únicamente cara a cara, únicamente para vivos. Qué bueno que haya tocado ese punto porque también esto es algo que anda rondando en la cabeza de muchos laicos con la situación del COVID, de que si se pueden confesar a distancia, porque lamentablemente nuestros fieles encuentran los templos cerrados en muchas partes del mundo y no tienen acceso al sacerdote, que hoy está más preocupado por salvaguardar la salud propia que por la salud espiritual a veces de los fieles también. Y pues lamentablemente mucha gente me ha contado que han hecho eso, que llamaron a un padre y que el padre le dijo que sí, que por teléfono, que los escuchaba y los absolvía. Y esto es una praxis pues que ya estamos viendo prohibida por la iglesia y que se da herética, y que en este grupo pues esta fundación colombiana se da. Y lo que usted comentaba, Fray, que no solo es el sacerdote quien tiene esta potestad, sino que por carisma, pseudo carisma, hay laicos que absuelven a los demonios, absuelven los pecados de los muertos y pues Si no sé yo no cuántas lo cosas. hubiera escuchado con mis propios oídos, no podría dar testimonio, pero lo escuché a uno de los laicos aquí en Costa Rica que está en esta fundación, ¿verdad? Absolviendo pecados. Yo me caí de espaldas porque esto es usurpación de funciones y falsificación de sacramento. Entonces, Ya esto cae en es, irregularidad la persona. sí, queda en excomunión late sentencia. Es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Ahora, para todos los que nos están escuchando, ya que tocamos el tema del COVID y no se pueden confesar, entonces, ¿qué tienen que hacer? Acuérdense que está el manual de indulgencias, y la iglesia lo amplió tanto en época de pandemia que dice que si hay imposibilidad para la confesión privada, dice que la persona haga un acto de arrepentimiento perfecto y la gracia suple. Dios entiende
Entonces acuérdense que la absolución y la confesión privada es el medio ordinario, pero los medios ordinarios no agotan la acción de Dios. En épocas precisas hay acción extraordinaria y aquí la gracia de Dios actúa. Si la persona tiene la intención y el arrepentimiento y hace un acto de contrición perfecta, está en un lugar donde no se puede confesar y hay imposibilidad de que le den la absolución, invóquela. La gracia de Cristo suple y va a ser absuelta de sus pecados. Entonces, no tiene que llegar necesariamente un sacerdote. Ahora, que no te engañen tampoco, no se puede por internet, ni se puede tampoco por teléfono. Esto tiene que ser presencial. Lo ordinario es presencial, lo extraordinario es dejarlo a la misericordia de Dios y a la gracia que suple. Pero En está casos cerrado el especiales, tema. ¿Perdón? recordamos que en casos especialísimos, persecución, pandemia, esas imposibilidades así extremas, ¿verdad? Si yo tengo la forma de cómo, con un poco de esfuerzo, acercarme al sacramento presencial de la confesión, estoy llamado a hacerlo, ¿verdad? Estoy llamado a hacerlo. Nosotros estamos confesando los capuchinos todos los días en horario de misa, restringidos y con 1000 protocolos, pero estamos confesando. Y un montón de gente viene a confesarse y dice que desde antes de la pandemia no se confiesa. Ahora, no es porque no hayan opciones en mi ciudad, sí las hay. En todas las iglesias, gracias a Dios, no hemos dejado de confesar. Pero la gente por miedo se recluye tanto en su casa que se olvida de Dios y olvida la confesión. Ahora, ojalá que en esto los obispos sean sensibles y que también haya sacerdotes valientes. Yo conozco un montón, especialmente capellanes de hospital que están confesando enfermos COVID, con todos los protocolos, pero valientemente. Y ellos saben que les puede costar la vida. Bueno, esto es martirio de caridad y esto es un verdadero sacerdote. Hay que estar disponible para el pueblo santo de Dios. Aquí tuve la dicha de tener por compañero también a un padre en México. Se dedica también al ministerio del exorcismo. Va a estar presente ahí con usted en el curso. Y él atendía en los hospitales a los enfermos con COVID. Se terminó infectando de COVID y aún así continúa ahora, después de recuperado, su labor en los hospitales para con los enfermos, porque hay una grave necesidad de estas almas, de que la iglesia les atienda. Ok, tenemos acá una pregunta también de Ivania Ortega de Costa Rica. Dice, comprendo que existen influencias, posesiones, obsesiones y vejaciones. Ok, esto hay que aclararlo. Existe mucha terminología equívoca. Casi que cada autor que existe sobre demonología, que escribe, pone sus términos. Pero en el último manual, que publicó la Asociación Internacional de Exorcistas, todos los que pertenecemos a la asociación nos hemos puesto de acuerdo en unificar criterios y términos. Entonces, yo personalmente, que también pertenezco a la Asociación Internacional, vamos a hablar únicamente de posesión, obsesión, infestación y vejación. Entonces, todos esos demás nombres que andan por ahí, influencias, circundatio, porque hay autores que son muy prolíferos, es decir, que les gusta mucho inventar palabras, se llaman neologismos. Los dejamos afuera y nos vamos a centrar únicamente en los términos clásicos. Ahora dice, hay otras formas de manipulación y manifestación del demonio. Por ejemplo, casos de niños o niñas, ellos pueden ser poseídos sin haber hecho alguna cosa relacionada con el ocultismo. Sí, bueno, los niveles de posesión son los mismos. Son, de disturbio espiritual, son posesión, obsesión, infestación y vejación. Ahora, esto se puede dar en adultos, niños, culpables o inculpables, porque aquí ya sería meternos en las causas de los disturbios espirituales. No nos vamos a meter en ese tema. Y en el caso de la infestación es más amplia. Puede ser infestación en personas, casas, animales y plantas. Entonces, objetos animados e inanimados. Entonces, hay mucha variedad. Ahora, está la acción clásica, nunca viene pura, a veces viene combinada y luego cada espíritu tiene su batería de ataque. Entonces no hay dos espíritus iguales y dentro de la posesión hay un montón de subfenómenos que se causan. Por ejemplo, algunos demonios hipnotizan.
O sea, la persona que está poseída ve a otra persona y la pone en estado hipnótico. El demonio puede causar supresión parcial de la realidad, de manera que la persona está consciente y con los ojos abiertos, pero por ejemplo no puede ver una o dos personas que están presentes, y también puede ver realidades que nosotros no vemos, los que estamos ahí presentes, o puede crear estados de somnolencia, de lo que se llama, ay, se me fue el nombre ahorita, que se ponen rígidos, catatónica, estados, Catatónico. catatonia se llama, estados catatónicos, tan rígidos y tan fríos y con eh, pulsaciones tan bajas que hasta si uno pone monitoreo médico electrónico, ni siquiera se mide la acción vital. Entonces uno a veces se asusta porque cree que la persona está muerta. La lista de fenómenos es increíble. Es bastante amplia y variada. Sí. Los más feos y más terribles de tratar, que me ha tocado desgraciadamente varios casos, es la vejación sexual, el abuso sexual por parte de demonios. Esto es terrible presenciarlo y atenderlo. En fin, el bicho este es muy, muy creativo. Sí, Fray, también agradecerle a las personas que están chateando en vivo en YouTube. De hecho, manda saludos nuestra hermana Andrea Garro Carballo. Dice que Dios los bendiga por sus enseñanzas también. Ok, aquí dice también Angélica Falcón del Ecuador. Dice aclarar por favor que los demonios no pueden saber el futuro. Ok, esto es muy bueno aclararlo. El demonio engaña. Y aquí viene todo lo que son las mancias, las adivinaciones. Atención, el demonio puede conocer el pasado. ¿Por qué? Porque tiene una red de satélites, de espíritus en todo el mundo. Y acuérdense que son ángeles, entonces intelectualmente superiores al ser humano, con una memoria superior y una inteligencia superior. Entonces ellos pueden saber detalles del pasado. Pueden saber datos del presente por la misma red de satélites, es decir, de demonios de todo el mundo. Y hacen proyecciones del futuro cercano. Atención, una proyección no significa adivinar el futuro. ¿Qué es una proyección? Una proyección es medir, ver coincidencias, proyectar hacia donde va una persona por costumbres, hábitos, vicios, y proyectar bastante certeramente lo que va a pasar, pero no pueden saber el futuro. Entonces, esto se escapa de la naturaleza angelical y de la naturaleza demoníaca. De hecho, cuando una persona revela cosas del futuro lejano y uno como sacerdote encargado de una diócesis para discernir fenómenos místicos o carismas, verifica la información, es un signo muy claro de un verdadero carisma. ¿Por qué? Porque el futuro per se solo Dios lo puede revelar. No puede hacerlo ningún ángel ni ningún demonio. Entonces, aquí viene la trampa. El demonio pretende y publica que él puede. Y los brujos también. Y los que trabajan, los operadores del oculto también. Pero esto es falso. Lo que da son proyecciones y del futuro cercano. El futuro lejano está fuera de su alcance creatural. Así es, dentro del mismo curso de demonología tocamos algunos puntitos ahí sobre estas curiosidades de la gente al respecto. También les vamos a dar el enlace por si quieren verlo, pues ahí le dejaremos en la descripción la información. Muy bien. Vamos Bueno, a ver Fray, si hay otra pregunta. yo creo que por el tiempo, más que dar lugar a las preguntas, serían Vamos las palabras aterrizando. conclusivas de su persona respecto a la temática de hoy, que hemos hablado prácticamente de esta demonología exuberante y muy propia de este movimiento, con estas manifestaciones en orden a la doctrina que profesan de corte de la apocatástasis, y también esta mentalidad del infierno, equivocado, erróneo que tienen, de dos infiernos. Sus palabras finales, Fray, sobre esta temática en general. Bueno, no caigan en la trampa, porque acuérdense que el mal ataca de dos formas: en la voluntad, a través de la tentación ordinaria,
y de la acción extraordinaria y a través de la inteligencia, lo que se llama el mal epistemológico. Entonces engaña, deforma la doctrina, deforma la revelación para meternos en el proceso de rebelión en el cual Satanás y sus ángeles entraron desde el origen de la creación del mundo. Entonces él quiere arrastrarnos, porque obviamente si mis ideas están equivocadas, mis actos están equivocados y me puedo condenar, ¿verdad? Porque los actos ya son condenables, o sea, son actos o moralmente buenos o moralmente malos. Entonces no caigan en las trampas. Uno, guíense siempre por el depósito de la fe, Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Pongan entre comillas y entre paréntesis las revelaciones privadas, aunque estén aprobadas por la iglesia. Si les haya puesto la iglesia el nihil obstant, como dijimos en la sesión pasada, usted no les dé el mismo peso que el depósito de la fe. No crea. Aquel que diga, el Señor me reveló, un ángel me reveló, la Virgen me reveló, entonces no le crea. En principio, esto es lo más sano y más seguro. Pregunte siempre, ¿es usted sacerdote ordenado válidamente? ¿A qué diócesis pertenece? ¿Es usted exorcista válidamente nombrado? Y usted averigüe, llame a la curia, llame a su diócesis, llame a su arquidiócesis, pregunte, ¿es cierto que el padre fulanito es exorcista? ¿Tiene permiso? Entonces no se vaya, y cuando escuche cosas nuevas y novedosas y alguien que te diga que solo él las ha recibido, tenga mucho cuidado, porque posiblemente o está frente a un farsante o frente a un hereje. El diablo anda suelto buscando a quien devorar. Entonces resistamos fuertes en la fe, con fe y razón, como decía también Pedro, hay que dar razón de nuestra fe. Así es. Bien, hermano Walter, ¿le parece Bueno, si hacemos el cierre entonces? sí, le agradezco, Fray, su participación en esta sesión. Nuevamente, seguimos todavía este curso de formación sobre el pentecostalismo y el virus de su doctrina, que va entrando gradualmente en nuestra iglesia y sobre la que tenemos que estar advertidos. Les invitamos a continuar a ustedes también pendientes de las transmisiones que semanalmente estamos realizando para que pues su formación sea, como hemos dicho, sistemática, que no se queden con un pedacito de información por acá, otro por allá, sino que en orden vayamos cursando estos contenidos y sacando el mayor provecho. Gracias nuevamente, Fray, pedirle a usted también que nos conceda su bendición como lo hacemos en cada una de las sesiones. Ok, aclaramos que los sacramentales tienen que ser presenciales, pero por la dinámica de los sacramentales, entre ellos la bendición, entonces estos tienen más amplitud. Entonces una bendición sí se puede dar. Ahora, no se transmite por la pantalla ni por el internet, sino es una bendición física, como el Papa cuando da las bendiciones Urbi et Orbe, que es a la ciudad y a todo el mundo. Entonces, no es que la fuerza ahí, estilo Dragon Ball Z de la bendición que les voy a dar, se va a transmitir por la pantalla y por la cámara y por el micrófono. No, es una bendición física donde usted quiera que usted esté. Ahora, como es un sacramental, usted la tiene que desear, porque la dinámica de los sacramentales está el ex opera operandis ecclesiae, es decir, la iglesia que invoca y el fe y la fe del laico que solicita y la mediación del cuerpo místico de Cristo. Entonces, la bendición que hacemos es en el cuerpo místico de Cristo. Y aclaro, no es mi bendición. Yo lo que hago es deprecar, es decir, pedir que baje, pero el que bendice es el Dios. Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso decir bendiciones está mal hecho, porque yo no te bendigo. Lo que le digo es, le pido a Dios que te bendiga. Esto es lo que hace el sacerdote, deprecar. No es bendecir él, sino pedirle a Dios que haga descender su gracia sobre personas u objetos. Entonces voy a pasar a la deprecación, a hacer que baje la bendición sobre ustedes. Inclinen su rostro para recibirla y usted deséela con ansias, pídala con ansias en su corazón. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde.
Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.